días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más entro a sus hogares con mucha gratitud al Señor Jesucristo. Espero que estén bien. Bueno, seguimos con la serie de Apocalipsis porque creo de que es pertinente para estos tiempos, porque tengo la seguridad de que esta es la última generación y por lo tanto tenemos que saber sobre los tiempos postreros. Entonces es pertinente trabajar con el libro de Apocalipsis. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, del versículo 18 en adelante hasta el versículo 29. Hoy día esta porción bíblica la vamos a meditar. Entonces, abran sus Biblias para poder de esa manera tener en este culto la meditación de la santa palabra de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Este es un mensaje a una iglesia que se llama Tiatira, una iglesia que era fiel al Señor por un lado, pero por otro lado había permitido la idolatría y también la inmoralidad. Entonces el Señor le dicta al apóstol Juan esta carta para que la lleve al pastor, que lo trata aquí como el ángel. Entonces vamos a ir en forma textual y lativa en esta meditación de esta santísima palabra de Dios, del versículo 18 al versículo 29. Por favor, vamos a centrarnos en estos versículos. El versículo 18 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, aquí vemos primeramente la orden del Señor Jesucristo. Le da una orden al apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, él está preso por causa del evangelio, y le ordena: escribe lo que te voy a dictar. Entonces vemos en primer lugar quién dicta la carta. Quien dicta la carta es el Señor Jesucristo, y se identifica él como el Hijo de Dios, con unos ojos como fuego y también con sus pies de bronce bruñido, es decir, con luz realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esta metáfora que está hablando el Señor acerca de estas cosas? Cuando dice que es el Hijo de Dios, está hablando de que tiene la misma esencia y la misma sustancia que el Padre. Podemos ver en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice claramente quién es Jesucristo. Hebreos 1:3. Por favor, acompáñenme con esta porción de la Biblia, con este versículo bíblico en el libro de los Hebreos. Dice así, el versículo 3 del capítulo número 1. Dice: el cual, siendo el resplandor, hablando de Jesucristo, el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando que Jesucristo tiene la misma esencia que el Padre. Esto quiere decir que todo lo que el Padre es, Jesucristo es. Es decir, tiene los mismos atributos que tiene el Padre. El Padre es eterno, también Jesucristo es eterno. El Padre es omnipotente, Jesucristo es omnipotente. El Padre es omnipresente, Jesucristo también es omnipresente. El Padre es omnisciente, que todo lo sabe, también Jesucristo todo lo sabe, es omnisciente. Entonces es claro lo que dice el Señor, que Jesucristo es Dios mismo, tan igual como el Padre. Por eso que Jesús siempre tenía dos, él se identificaba con dos nombres, ¿no? Como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo es Dios, totalmente Dios, y también es totalmente hombre. Muchos teólogos están poniendo la conjunción y, dice Dios, Jesucristo es Dios y hombre, y no debe ponerse ninguna conjunción y, porque estamos dividiendo a Jesucristo como Dios y hombre. No, su personalidad es indisoluble. Es Dios, hombre, así, Dios, hombre, no es Dios y hombre, es Dios, hombre. Muy bien, entonces él se identifica con el apóstol Juan en la isla de Patmos como el Hijo de Dios, pero también dice con sus ojos como si fueran llamas de fuego. Esto nos indica de que Jesucristo tiene una inteligencia infinita.
y que ante sus ojos nada queda desapercibido. Y también dice que sus pies como bronce bruñido, o sea, luminoso. ¿Por qué? Nos está diciendo que el bronce es un material que se utiliza para formas de resistencia, es decir, es un material muy resistente, un material duro. Así de esa manera nos está indicando el Señor en esta metáfora que los juicios que vendrán a la iglesia, que se apartan del Señor y se van hacia la inmoralidad, Jesucristo dice a ese espíritu que está haciendo daño a la iglesia, y los que le acompañan por supuesto también, tendrán un juicio muy duro. Entonces hemos dicho acerca sobre la orden del Señor Jesucristo, y también es necesario y pertinente decir acerca sobre esta iglesia de Tiatira. ¿Dónde se encontraba? Esta iglesia de Tiatira se encontraba en un lugar donde había mucho comercio, y los comerciantes, habían pues toda clase de comerciantes, habían curtidores, alfareros, habían también tintores, porque había mucha pintura ahí de las lanas y de los tejedores. O sea, habían comerciantes, y cada comerciante se agrupaban en gremios, o sea, como sindicatos, y lo que ellos tenían es que lo hacían en una forma religiosa. Cada gremio tenía su propio Dios y tenían que hacer regalos a ese Dios. Por eso que era un poco difícil predicar la palabra de Dios en ese lugar de Tiatira. Entonces se identificaban así justamente porque eran curtidores, alfareros, tejedores, tintores, comerciantes. Muy bien, ahora esa es la primera parte. En el versículo 19, vamos a dar lectura, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta palabra en el griego, conozco, es ginosko, pero en una forma magistral el Espíritu Santo no utiliza la palabra ginosko, sino que utiliza la palabra oidá, lo cual tiene una connotación más profunda que ginosko. Dice oidá, dice que el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, conoce perfectamente lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hablamos. Y el Señor dice: yo conozco tu servicio, yo conozco también tus obras, y conozco tu amor, y conozco tu fe. Pero dice también: conozco tu paciencia, también conozco tu paciencia. A propósito, hermanos, ¿qué cosa es paciencia? ¿Qué cosa es paciencia? Paciencia, hermanos, es tener tranquilidad en los momentos de tempestad. Nuestra vida, amados de Dios, es como un barco. Estamos cruzando un océano, y dentro del océano se levantan muchas tempestades. Entonces, cuando se levantan esas tempestades, son tribulaciones, son aflicciones, son enfermedades que pasamos en este valle de lágrimas que es este mundo. Muy bien, entonces paciencia significa tener tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tranquilidad? Porque el Señor está con nosotros. Jesucristo, con su presencia, está con nosotros. ¿Se acuerdan ese pasaje bíblico cuando Jesucristo, cansado de predicar la palabra de Dios, estaba cruzando el lago y se durmió el Señor Jesús en la popa, y de repente se levantó una gran tempestad en el mar, y ya que se hundía el barquito, ¿verdad? Entonces lo despertaron al Señor Jesús. Jesús, despierta, despierta. ¿No es que estamos nosotros hundiendo? Jesús se levantó y reprendió al mar y le dijo: cálmate. Y también reprendió a los vientos y a la lluvia, ¿no? A las olas le dijo: cállate. Y se hizo una gran bonanza. Y entonces se volvió hacia sus discípulos y le dicen: ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde está tu fe? Le dije a cada uno de sus discípulos: ¿dónde está su fe? Hermano, nuestra fe debe estar en Jesucristo. Y si Jesús está en el barco de nuestra vida, Jesús está con nosotros, debemos tener paz, porque sabemos que Él está con nosotros. Él ha dicho: nunca te voy a abandonar, ni te voy a dejar, no te voy a desamparar. Cuando estamos con el Señor, hermanos, no tenemos que tener intranquilidad. Y el Señor
ha prometido y Él cumple. Entonces, aunque vengan las tempestades, enfermedades, tribulaciones, mantengámonos firmes, hermanos, firmes en el transcurso de esta vida. Y eso es lo que significa paciencia. Aunque vengan las tribulaciones, no tengamos perturbaciones. Eso es lo que significa paciencia. Muy bien, entonces más adelante encontramos ya el número 3, la sección número 3 de este mensaje sobre el reproche que hace el Señor Jesucristo. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu servicio, tu diaconía, yo conozco tu fe, yo conozco tu amor, inclusive que eres una iglesia paciente, pero tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Mira lo que dice entonces en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que hay una profetisa. Hermanos, en los últimos tiempos, en los postreros días, va a haber muchos profetas que se van a levantar dentro de la iglesia del Señor, y muchos profetas, hombres y mujeres, y van a estar dando señales a la gente, diciéndole tal cosa, otra cosa, y adivinando el futuro. Mire, profetizar, ¿qué cosa es? ¿Qué es profetizar? Profetizar no es decir el futuro. Profetizar es predicar la palabra de Dios. Eso es que profetizar, es hablar, soltar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Cristo, todo lo que está escrito, hermanos. No necesitamos otra revelación más que la palabra del Señor. Lo que necesitamos es iluminación, inspirado por el Espíritu Santo, poder entonces predicar la palabra de Dios. Eso es lo que se llama profetizar. Muy bien, queridos hermanos. Ahora, pero esta iglesia toleraba la inmoralidad. Esta mujer, Jezabel, nos habla la palabra de Dios en Primera de Reyes, el capítulo 16, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. ¿Quién era Jezabel? 16, 31. Dice la palabra de Dios: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando del rey Acab, que era el esposo de Jezabel. Él se casó con Jezabel, que era una princesa de la sección de los Sidonios, donde adoraban todo lo que sea el sexo, la fornicación, el adulterio, y adoraban a la diosa Astarte. Entonces, esta es una mujer perversa, una mujer que introducía a su pueblo la inmoralidad. Nos habla más adelante también en el capítulo 18, el versículo 4, sobre esta mujer Jezabel. Dice: por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, o sea, perseguía a los profetas de Jehová y los mataba. ¿Se acuerdan que amenazó a Elías? Elías tuvo tanto temor. Esta mujer tenía un espíritu demoníaco terrible, satánico. Y ese espíritu demoníaco en los últimos tiempos se va a meter a la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos que tener bien atentos nuestros oídos, porque sabemos que una de las maneras, y el diablo sabe, esta es la profundidad de Satanás, el diablo sabe que para malograr la santidad de los hijos de Dios tiene que meter lo que se llama inmoralidad, idolatría, fornicación, adulterio, y entonces nos malogra la santidad. Eso dice la palabra de Dios: tengo pocas cosas contra ti. Es que estás tolerando a esta mujer Jezabel, que es demoníaca. Es decir, estás tolerando la fornicación, y también estás tolerando el adulterio y la idolatría. Entonces, estas pocas cosas no significan que no sean fatales. Puede ser pocas, pero son fatales. ¿De qué le sirve tener servicio, diaconía, amor, fe, servicio y sea paciente si está tolerando la inmundicia de la idolatría y también, amados hermanos, de la inmoralidad? Entonces es claro aquí, nos indica, hermanos, acerca sobre cómo está la iglesia. Y se va a profundizar más acerca sobre este espíritu demoníaco de Jezabel en la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que el diablo también tiene doctrina. El diablo tiene su doctrina, o sea, la enseñanza de Satanás en sus profundidades.
habla acerca sobre las profundidades de Satanás en el versículo 24 y dice la palabra, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. O sea, el diablo tiene también su doctrina. Vean ustedes en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo el capítulo 4, y vamos a entender ahí que el diablo también tiene sus doctrinas. Primera de Timoteo capítulo 4, dice así, en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos para estos días, dice, algunos apostatarán de la fe, se irán de la iglesia. Ahora no estamos hablando de una denominación, estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? A veces por asuntos geográficos, por algún problema que pueda pasar, algún inconveniente, circunstancias, uno puede cambiar de denominación, pero no ha cambiado de iglesia. Tiene el mismo Señor, el mismo Salvador y el mismo Dios, ¿no? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, sino que está hablando que han dejado la iglesia de Cristo, donde se quiera que se encuentren, entonces han dejado la iglesia, van a apostatar, es decir, se van a desviar y van a dejar al Señor Jesucristo. Bien dijo el Señor que antes del rapto vendrá la apostasía. Ahora, dice aquí, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Han surgido muchos profetas, hermanos, que están tratando de decir el futuro de la gente. Eso, vuelvo a repetir, no es profetizar, eso es tratar de adivinar. Y las adivinanzas, eso no es para los cristianos realmente, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, donde ancla nuestra alma. Así que no tenemos por qué estar adivinando. Nosotros sabemos, los que estudiamos la palabra, profundizamos en la palabra, sabemos hasta el futuro, queridos hermanos, porque Dios nos ha revelado en el libro de Apocalipsis, nos ha revelado toda su palabra. Y dice que tienen engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios que se va a intensificar en los postreros días, en los últimos tiempos? Miren, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Miren, prohibir casarse es una doctrina de demonios. Entonces, no se debe prohibir casarse. Si desea casarse, usted es la libertad que Dios le ha dado, cásense en lugar de estarse quemando. Es muy importante esta indicación de parte del Señor Jesucristo. Por eso, si usted es un líder y usted está pastoreando una iglesia, usted es un pastor, es preferible que tenga una esposa para que de esa manera sus mensajes y su ministerio sea más poderoso, sea fuerte en el nombre de Jesús. Pero en los últimos tiempos va a haber toda esta clase de personajes, profetas. Ahora ha surgido un montón de profetas en todo el mundo, hermanos. Todo el mundo quiere ser profeta. Y más quieren ser apóstoles, que también que dicen que son mejores que los profetas y mejores que los pastores. O sea, miren ustedes, engañadores. Y rápidamente se conoce la palabra del Señor, hermanos. El Espíritu Santo nos da discernimiento para conocer la verdad, queridos hermanos. Pero últimamente hay muchas cosas, hermanos, que han entrado. Por ejemplo, yo he descubierto que ha entrado hasta la brujería en la iglesia del Señor, hermanos. Una vez me voy a visitar a un hermano y lo encuentro echando agua a la puerta de su negocio. Y le digo, hermano, ¿qué estás haciendo? Me dice, aquí estoy echando agua de ruda. ¿Agua de ruda? Le digo, ¿pero por qué estás echando agua con ruda? ¿Y qué significa eso? Y me dice, pero pastor, ¿usted no sabe acaso de que la ruda hace espantar a los demonios, a los espíritus malignos? Entonces van a venir a comprarme bastante gente. Cada vez que echo yo agua de ruda al frente de mi negocio, vienen muchos y vendo más. Yo le digo, hermano, lo que tú estás haciendo es brujería. Eso no es correcto.
Cuidado, hermanos, con lo que estás haciendo. Eso está en el campo del ocultismo. La ruda no te va a traer bendición. Quien te va a traer bendición es Jesucristo. Él mismo dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera también tu alma. Y no solamente que prosperes, sino que tengas salud. Es Jesucristo quien te va a dar la salud. Es Jesucristo quien te va a bendecir en tu negocio. Deja de hacer eso, hermanos. Muchas cosas del ocultismo centrado en la iglesia del Señor. Te cuento otra. Una vez, una hermana con su familia me invitan a almorzar en su casa. Yo acepto, voy a almorzar a su casa y bueno, todo está lindo. Y cuando me siento en su mesa, volteo yo hacia su puerta y encuentro ahí una planta de sábila, que es aloe vera, ¿no? Hay una planta de sábila. Y le digo, hermana, ¿y por qué tienes esa planta ahí en tu puerta? ¿Qué significa eso? Ah, pastor, me dice, ¿sabe qué? Cuando me hacen brujería a mi casa, ¿sabe lo que pasa con esa planta, pastor? La planta comienza a llorar. Y efectivamente, ¿no? Su familia decía, sí, pastor, comienza a llorar sangre. Entonces le digo, amada de Dios, ¿quién le ha recomendado esas cosas? Eso no es de Dios. Eso ha entrado en tu familia, hermanos. No es de Dios. Saque esa planta de ahí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Claramente lo dice en Isaías 57:8. 57:8 puede usted ver en Isaías 57:8. Isaías 57:8. Dice así la palabra del Señor. Ubíquelo por favor. Porque aquí, en esta parte del mundo, acá en Chiclayo, muchos creen en la brujería y en el esoterismo, hermanos amados, en el ocultismo. Y ese ocultismo está entrando en la iglesia del Señor. Ubiquen, por favor, Isaías capítulo 57, versículo 8. 57:8. Dice, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, ¿por qué a otro y no a mí? Y le dije, el Señor dice así. Tras la puerta estás poniendo tu confianza en otro y no en Dios. Y entonces la hermana comenzó a llorar y todos la familia comenzó entonces a comprender que eso no es de Dios. Y eso lo decía a la iglesia. Imagínate, muchas personas, ¿cuántas personas le ha hablado esa doctrina de que hay que poner una sábila, no una planta, en la puerta para que de esa manera no entre la brujería? Ya la brujería ha entrado ahí, hermano. Entonces es importante identificar que muchas cosas de ocultismo han entrado a la iglesia del Señor. Y a veces con un matiz de cristiano. Un hermano me dice, pastor, yo he sido bautizado varias veces. ¿Usted cuántas veces ha sido bautizado? Yo le digo una sola vez, porque con un solo bautismo, para siempre hicieron santos a los santificados. El Señor Jesucristo con su Espíritu Santo bautiza una sola vez. No bautiza 2, 3 veces. No, yo he sido bautizado varias veces. ¿Quién te ha enseñado eso? Le digo, hermano. Bueno, un pastor me ha dicho claramente que tenemos que ser bautizados varias veces. Hermano, te han metido falsas doctrinas y falsos conceptos en la iglesia del Señor. Es que debemos tener bastante cuidado, amados del Señor. Otro hermano me dijo, pastor, yo hablo lenguas. ¿Usted habla lenguas? Me hizo esa pregunta. ¿Y por qué me haces esa pregunta? Le dije, bueno, porque a mí me habían enseñado en otra iglesia, antes de venir a su iglesia, ¿no? Me habían enseñado de que cuando uno habla lenguas es una evidencia clarísima que yo soy salvo. Entonces yo tuve que corregirlo realmente, que la evidencia de que somos salvos, Jesús lo dijo, son por los frutos los conoceréis, hermanos, por los frutos. Si estás respetando la sana doctrina, no estás añadiendo más a la Biblia ni quitando la Biblia, la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, auténtico Salvador, y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, y estamos juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivimos nosotros más, vivimos por el amor de Cristo, hermanos, y hemos resucitado con Cristo, entonces hemos sido inscritos en el libro de la vida. Así que, queridos hermanos, esto es importante que nosotros entendamos. Otro hermano vino y me dijo, pastor, yo era un inconverso y me pusieron la mano y me caí para atrás.
Y cuando me he caído para atrás, entonces yo me levanté ya siendo salvo. Queridos hermanos, ¿qué tales equivocaciones que hay, amados del Señor? Por favor, estemos atentos, porque en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, habrán muchos engañadores con doctrinas falsas y que están penetrando a la iglesia del Señor. El ocultismo, hermanos, la brujería ha entrado a la iglesia, queridos hermanos. Muy bien, amados de Dios. Entonces es muy importante que todas estas cosas lo tengamos presente. Y el Señor es tolerante. El Señor dice en el versículo 21 de esta porción que estamos nosotros meditando, versículo 21, dice así: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Dios, antes de castigar, primero nos advierte, nos pide que nosotros nos arrepintamos. La palabra arrepentirse en el libro del griego, como fue escrito en el original, la palabra de Dios es metanoeo, que significa cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, regresar otra vez al camino de la justicia y la verdad, regresar a Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Te has desviado, ¿no? Estás creyendo en estas cosas de ocultismo. Regresa al Señor. ¿Por qué? Porque si no va a haber consecuencias tremendas, queridos hermanos. Esta palabra es una palabra bien profunda de dar. Dice didomi, te he dado tiempo, didomi. Que esta palabra didomi es una advertencia a toda esta gente que está creyendo en estas cosas que no son de Dios. Entonces, aquí esta palabra didomi se encuentra en el primer aoristo del indicativo, en una forma muy afirmativa. Dice el Señor claramente: te estoy advirtiendo porque si no va a venir consecuencias graves. Hay por lo menos dos consecuencias graves, amados de Dios, que habla aquí en esta porción de la palabra del Señor. Veamos del versículo 22. Dice así la palabra del Señor. 22. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero dice el versículo 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, está hablando que el Señor está advirtiendo que se arrepientan de la fornicación y del adulterio, sino que va a pasar, hermano, una consecuencia. Número uno, lo va a arrojar en cama. Ya que te gusta fornicar tanto en cama, pues te voy a poner en la cama para que tú tengas dolor y para que tú tengas enfermedad. O sea, la primera cosa que va a venir aquí es enfermedad. He aquí, yo las arrojo en cama y en gran tribulación, con dolor, ¿verdad? Los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Esta palabra fornicación es una palabra dura, hermano, terrible, que hace mucho daño. Porneia es la palabra, porneia. Y para los que adulteran es mocheia, que significa que están haciendo cosas que les agradan muchísimo. Si tú quieres desagradar a Dios y quieres hacer molestar a Dios, fornica, adultera. Y Dios te va a mandar enfermedad. Eso es lo que dice. Esa es la primera consecuencia. Va a venir enfermedad y vas a tener que estar postrado en la cama. Ahora, escucha bien. No solamente enfermedad, sino que también dice: mandaré muertos a tus hijos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 23 y 24. En el original dice: apokteno en tanato. Apokteno en tanato. ¿Qué significa? Los mataré con una muerte pésima. La muerte pésima. Lo que significa muerte pésima es muerte con peste. Por eso, nosotros los que estudiamos la palabra de Dios y profundizamos lo que dice Jesucristo, aprovechando que estamos ahora meditando sobre la iglesia de Tiatira, está diciendo: si tú sigues con esa inmoralidad, entonces voy a tener que mandar enfermedad y muerte pésima. Muerte pésima significa muerte con peste. Así que sabemos ahora por qué viene esto del COVID-19. Es porque el mundo está en una inmoralidad terrible, hermano. El mundo está divariando, el mundo está loco, hermano. Está enfermo el mundo.
Y entonces por eso viene la muerte pésima, que significa muerte con peste. Entonces 2 cosas va a dar el Señor: enfermedad, y sus hijos serán heridos de muerte. Apocteno en tonato. Apocteno en tanato significa muerte pésima, muerte con enfermedad, muerte con virus, muerte con bacterias. El Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el Señor realmente pues está molesto con el mundo entero. Más adelante voy a hablar acerca sobre todo lo que está viendo en el mundo, queridos hermanos, y es decir, ha caído ahora la humanidad más profundo que un animal, hermanos. Están peor que los animales ahora realmente. Y eso lo vamos a decir entre un ratito. Pero en quinto lugar, habla el Señor acerca sobre los que se mantienen en fidelidad. Los que se mantienen en fidelidad, los que son fieles al Señor. ¿Qué cosa es ser fiel, hermanos? Le he dicho anteriormente en mis meditaciones de que fiel es aquella persona que cumple su responsabilidad. Esa es una persona fiel. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser fieles, de ser leales con el Señor Jesucristo. Fiel en poder centrarnos. La palabra centrarse es nefalión en el griego, o sea, estar, hermanos, sin ser disparatados, sin ser estrambótico, sin ser aparatoso, estar centrados en la palabra del Señor, ni más ni menos. No quitar ni añadir tampoco la palabra de Dios. Ser responsable en predicar la palabra de Dios, en soltar la palabra del Señor, en hablar el Evangelio de Cristo, hermanos, a toda criatura, porque eso es cumplir la gran comisión. Tenemos que ser responsables. Entonces, para el Señor, una persona que es responsable con su palabra es una persona fiel. Seamos responsables delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que son responsables van a recibir recompensas de parte de Dios. Hay premios para los vencedores. Entonces, hermanos, hay por lo menos 2 premios grandes que el Señor nos va a dar, porque la vida va a continuar, queridos hermanos, después que venga el rapto, el Señor nos lleve a su presencia. El Señor nos va a dar 2 cosas importantes para gobernar juntamente con Cristo ya en el milenio, después que la iglesia haya sido arrebatada. 2 cosas importantes que quiero acentuar en esta mañana, queridos hermanos. Primero, nos va a dar el Señor autoridad. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa una autoridad delegada que viene del mismo Señor Jesucristo, que es Dios. Nos va a dar autoridad para gobernar con Cristo. No vamos a dejar en ningún momento que haya rebeldía en el milenio. No va a haber rebeldía, y si hubiere pecado, inmediatamente va a ser juzgado ese pecado, para que de esa manera, hermanos, sea un gobierno funcional, es un gobierno teocrático, impulsado por una monarquía, por supuesto, porque es Dios quien va a estar gobernando en el milenio, y nosotros vamos a recibir esa exousia, esa autoridad de parte del Señor para poder gobernar en ese tiempo del milenio. Pero no solamente exousia, es decir, autoridad, vamos a recibir, sino que también dice el Señor que nos va a dar una estrella, la estrella de la mañana. Ahora, esta metáfora quiere decir que el Señor nos va a dar luz, la estrella alumbra, ¿verdad? Luz, es decir, vamos a tener esta bendición de Dios, de Jesucristo, a todos los que hemos sido fieles. En el tiempo del milenio nos va a dar luz, es decir, nos va a dar sabiduría para cogobernar con nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo del milenio. Sabiduría de Dios. Ahora, cuando habla sobre estrellas, muchas veces está hablando sobre ángeles, hermanos. Cuando usted lea la palabra de Dios, no se confunda, porque hay 2 clases de estrellas, ¿no? Una estrella, la estrella de la mañana, y la otra estrella habla sobre la estrella hijo de la mañana. Cuando habla la primera, estrella de la mañana, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es un lucero también, es una luz resplandeciente de la mañana. Y cuando habla sobre el hijo de la mañana, está hablando sobre Satanás. Está hablando el hijo de la mañana, infiere esa palabra, ya en hebreo, de que ha sido creado. O sea, el hijo de la mañana también es el lucero, o Lucifer, ha sido creado. Jesucristo nunca como Dios fue creado.
Él siempre fue Dios y será siempre Dios, amados de Dios. Él siempre ha sido Dios y será siempre Dios. Él existía antes, sino que por medio del Espíritu Santo, entonces Dios le dio un cuerpo justamente para identificarse con nosotros y poder pagar el precio del pecado, que es la muerte. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario como hombre, no murió como Dios, porque Dios no puede morir. Así que, amados del Señor, Él es nuestro Salvador y Señor. Dos cosas nos ha dado el Señor para poder estar con Él y gobernar en el milenio. Número uno, a los que son fieles le va a dar autoridad. Y segundo, le va a dar sabiduría el Señor. Quiero concluir esta palabra, amados de Dios, y hacer recordar cómo está el mundo, hermanos, entero, la humanidad. Estamos pasando una pandemia. Todavía no se ha solucionado, no hay todavía la vacuna para eso. Se vendrá la vacuna, pasaremos todo este trance terrible de la pandemia, pero de cierto, hermano, que si el mundo sigue con la inmoralidad, sigue con su idolatría, sigue con el ocultismo y con la brujería, ¿sabe qué? Y la iglesia no hace nada por eso, porque casi el 80% de personas que son miembros en la iglesia, lo digo porque también en la iglesia pasa, se quedan callados como si tuvieran un esparadrapo en la boca, hermanos, y no predican la palabra del Señor. Entonces eso es malo. Así que el mundo está sufriendo, queridos hermanos, y la iglesia no despierta. Bien dice el Señor a través del apóstol Pablo: despiértate, tú que duermes, para que te alumbre Jesucristo. Predica la palabra del Señor, habla de Cristo, si eres un hijo de Dios. Si no habla de Cristo, esto es tremendo lo que te voy a decir. Si tú no hablas de Cristo, significa que a Cristo no lo tienes en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a hablar lo que tenemos, la abundancia en el corazón. En la abundancia del corazón se expresa la boca. Si yo tengo a Cristo, tengo que hablar de Jesucristo. Entonces hablemos del Señor Jesús. El mundo está que ya se hunde, queridos hermanos, se hunde. El mundo está ahora mal, está divariando, está enfermo el mundo, amados del Señor. Fíjese, ahorita están tratando en el Perú, yo creo que hay un espíritu de Jezabel, un espíritu demoníaco de fornicación y de inmundicia, queridos hermanos. Casi todos los países de Europa, hermanos, ya tienen la aprobación legal del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es casarse entre hombres, casarse entre mujeres. Eso va contra la Biblia. El Señor Jesucristo dice claramente que eso es inmoralidad. Así es que la mayoría no la mayoría, casi todos, por decir todos, hermanos, los países en Europa, Alemania, Francia, Suiza, hermanos, Austria, todos los países de Europa ya tienen la aprobación legal por el gobierno del matrimonio igualitario. Ahora se está hablando, se están reuniendo, ¿no?, para tratar otras ideologías, porque también están tratando de aprobar la zoofilia. No solamente la zoofilia, sino también la necrofilia. Qué terrible, hermano, la necrofilia. ¿Qué significa la necrofilia? Es relación sexual con los muertos. Y van a dar una ley en el futuro para que eso sea normal, porque no es que tienes libertad para hacer lo que quieras. Confunden la libertad con el libertinaje. Ahora también están tratando de aprobar la transespecie. ¿Qué significa la transespecie? Significa que muy pronto habrá leyes a nivel de Congreso de que podrán casarse con su refrigerador, podrán casarse con su aspiradora, podrán casarse con su ventilador, es decir, con todos los objetos. Es decir, la ley que va a permitir que se puedan casar con objetos. Imagínense, mis amados hermanos, cómo está el mundo divariando, cómo está el mundo mal, la transespecie. Ahora, ya también se habla y se vocifera de que se va a aprobar la ley de la pedosexualidad. ¿Qué es la pedosexualidad? Es las relaciones sexuales por medio de una ley que puedan hacerse con los niños. Pedosexualidad significa relaciones sexuales con los niños. El mundo está loco, queridos hermanos, está en una inmoralidad tremenda. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice que a esa moralidad que existe ahora en estos momentos, en estos tiempos, el Señor va a mandar lo que se llama la muerte pésima, es decir, con muerte con peste.
Termino con esta palabra que dice en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Lo que está refiriéndose aquí el Señor es la muerte pésima, la muerte con pandemia, la muerte con pestilencia, como ahora tenemos el coronavirus 19. Esta es una de las muertes más simples, se puede decir, de las que van a venir más adelante. No es que quiera yo ser pesimista, no es que sea pesimista, sino que es la realidad, cómo el mundo está muriendo, cómo el mundo está mal, ha perdido el tornillo, hermanos. Ya se han despersonalizado los seres humanos y eso es terrible. Entonces el Señor tiene una tristeza en su corazón y no le queda otra cosa que mandar la muerte pésima para todas aquellas personas que están en una tremenda inmoralidad en estos tiempos. La la nueva moralidad del siglo XXI. Queridos hermanos, he hablado acerca sobre esta palabra aprovechando la porción del texto que le manda el Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y termino con este versículo 29, esta porción bíblica que dice así claramente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados del Señor, oiga lo que estamos escuchando, esta palabra maravillosa, y seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Cumplamos nuestra responsabilidad como verdaderos hijos de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén y amén.